En lo profundo del bosque, donde la luz apenas logra filtrarse entre las copas de los árboles y el silencio parece una presencia viva, la gente ha encontrado cosas que no deberían existir. Desde tiempos antiguos, los bosques han sido escenario de misterios, de rituales olvidados, de secretos que la tierra se niega a revelar. Pero a veces, el azar o la curiosidad conducen a caminantes, exploradores o cazadores a descubrir aquello que la naturaleza escondía con tanto celo. Estos hallazgos no solo hielan la sangre, sino que también parecen susurrar que hay fuerzas invisibles observándonos, esperando el momento oportuno para recordarnos que no estamos solos. Cada historia es una ventana a lo inexplicable, y a medida que avanzamos en estas narraciones, sentirás cómo los árboles se acercan, cómo el aire se espesa y cómo el suelo bajo tus pies podría estar guardando algo que jamás querrías encontrar. Hubo una ocasión en que un excursionista, adentrándose en un bosque europeo al caer la tarde, tropezó con una serie de muñecas colgadas de las ramas más altas. Eran de trapo, otras de porcelana, algunas tan antiguas que la lluvia había borrado sus facciones. Pero lo perturbador no era la presencia de las muñecas en sí, sino que todas estaban orientadas hacia el mismo punto, un claro circular, como si vigilaran algo invisible en el centro. El hombre, aterrado pero incapaz de resistirse, entró en ese círculo. Y lo que encontró fue aún más extraño, una cruz tallada en piedra, cubierta de símbolos que parecían pertenecer a un idioma inexistente. Nadie supo jamás quién colocó aquellas muñecas ni qué significaban los símbolos, pero el hallazgo fue real, documentado con fotografías, y hasta hoy permanece como uno de los misterios más oscuros encontrados entre la maleza. Otra historia proviene de un bosque en Norteamérica. Un grupo de jóvenes exploradores decidió acampar en un sector donde, según los lugareños, la gente evitaba entrar después del anochecer. Ellos no hicieron caso a las advertencias, y en medio de la noche escucharon un tintineo metálico. Al investigar, descubrieron una puerta de hierro oxidado que no llevaba ninguna estructura, sino que estaba de pie, aislada en medio del bosque. La puerta tenía candados oxidados y cadenas que parecían haber sido forzadas en algún momento. Nadie pudo explicar por qué estaba allí, ni mucho menos qué función había tenido. Los exploradores juraron que, al rodearla, escuchaban golpes provenientes del otro lado, como si algo intentara salir. Lo que parecía un simple objeto abandonado pronto se convirtió en una obsesión. ¿Qué había detrás de una puerta que no conducía a ningún lugar? En Japón, los bosques tienen una reputación particular. Algunos son lugares de peregrinación, otros son considerados malditos. En una de estas zonas, un guardabosques encontró una hilera de zapatos perfectamente alineados que atravesaba el sendero. Eran zapatos de distintos tamaños, de hombre, de mujer, de niño. Estaban limpios, en buen estado, y todos miraban en la misma dirección, como si hubieran sido abandonados al mismo tiempo. El guardabosques siguió aquel rastro durante varios metros, hasta que terminó abruptamente frente a un árbol donde colgaba un espejo ovalado, sostenido por sogas gruesas. El reflejo no mostraba el bosque detrás, sino una figura borrosa, inmóvil, que no correspondía con la realidad. El espejo desapareció días después, y hasta hoy nadie ha podido explicar su origen. En otro continente, en medio de un denso bosque africano, un investigador encontró lo que parecía ser un círculo de piedras negras. Hasta ahí nada extraordinario. Pero al analizarlas descubrió que no eran simples piedras. Tenían grabados microscópicos, como si hubieran sido talladas con una tecnología desconocida. Los grabados representaban rostros humanos deformes, con ojos excesivamente grandes y bocas abiertas en expresiones de dolor. Lo más desconcertante fue que, al intentar moverlas, las piedras parecían vibrar levemente, como si resistieran ser tocadas. Quienes estuvieron presentes aseguraron que durante esa noche escucharon cánticos lejanos que venían del interior del bosque, en un idioma imposible de identificar. En Canadá, un grupo de leñadores descubrió una cabaña abandonada. Su exterior parecía común, aunque el musgo había cubierto gran parte de la madera. Al entrar, encontraron la chimenea encendida, pese a que no había nadie alrededor. Encima de una mesa descansaba un diario, abierto en una página que narraba la rutina diaria de un hombre que describía cómo se ocultaba de las criaturas que caminaban entre los árboles. Las últimas líneas estaban escritas con desesperación. Ya han encontrado la cabaña. Si alguien lee esto, no abras la puerta cuando los escuches susurrar tu nombre. Los leñadores huyeron despavoridos, dejando el diario y la cabaña atrás. Cuando intentaron regresar días después, la construcción había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Otro hallazgo escalofriante ocurrió en Europa del Este,
cuando un fotógrafo de paisajes tropezó con un espantapájaros inusual. No estaba hecho de paja, sino de huesos de animales atados con cuerdas. Vestía ropa humana raída y en su rostro, en lugar de una calabaza o un saco, había una máscara tallada en madera con una sonrisa grotesca. Lo más inquietante era que, al rodearlo para tomar fotografías, el fotógrafo juró que los ojos de la máscara lo seguían. Aquella figura desapareció misteriosamente de su cámara, como si las fotos hubieran sido borradas. Cuando intentó regresar para comprobarlo, el espantapájaros ya no estaba. El último relato nos lleva a un bosque sudamericano, donde un grupo de excursionistas halló un pequeño altar enterrado parcialmente bajo hojas secas. En él descansaban frascos de vidrio con líquidos oscuros, fotografías antiguas de personas desconocidas y una caja metálica cerrada. Decidieron abrirla, y en su interior había mechones de cabello, uñas humanas y una hoja con símbolos escritos en sangre seca. Esa misma noche, mientras acampaban, todos afirmaron escuchar pasos alrededor de sus tiendas y voces que susurraban sus nombres en la oscuridad. Ninguno de ellos volvió jamás a acercarse a aquel lugar. Y así, cada historia que se cuenta sobre los bosques nos recuerda lo mismo, que lo que encontramos entre los árboles es apenas una fracción de lo que realmente se oculta en su interior. Que los bosques guardan secretos demasiado oscuros para la mente humana. Y que, quizá, lo más perturbador aún no ha sido descubierto.